Bienvenidos a una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco pide a obispos, sacerdotes y laicos que aprendan a escucharse en el sínodo. La primera etapa del sínodo sobre la sinodalidad inició solemnemente con esta ceremonia en la Basílica de San Pedro. Allí Francisco propuso una guía para emprender esta fase local del sínodo, un proceso de consulta que se realizará en cada diócesis. Es la etapa más ambiciosa de la historia de los sínodos, porque por primera vez comienza con una consulta global en cada diócesis, de forma que intervendrán más personas que en cualquier otro sínodo precedente. El Papa pidió imitar a Jesús, que salía al encuentro de la gente y que escuchaba con atención. È un esercizio lento, forse faticoso, per imparare ad ascoltare a vicenda. Vescovi, preti, religiosi, laici, tutti battezzati, evitando risposte artificiali e superficiali. Non insonorizziamo il cuore, non blindiamoci dentro le nostre certezze. Le certezze tante volte ci chiudono, ascoltiamoci. El Papa dijo que el sínodo es una ocasión especial para ejercer el arte del encuentro cara a cara. Lasciarsi toccare dalle domande delle sorelle e dei fratelli, aiutarci affinché la diversità di carismi, vocazioni e ministeri ci arricchisca. Había unas 3.000 personas presentes, entre gente venida de Roma y personal de Curia. Esta fue la última celebración de Guido Marini como maestro de ceremonias. Se irá como obispo a Tortona, cerca de su Génova natal. Al terminar, el Papa saludó a Gloria Cecilia Narváez, la monja colombiana secuestrada en África hace más de 4 años por grupos afines a Al-Qaeda, que acababa de ser liberada. 4 puntos claves para el próximo sínodo se los presentamos en la siguiente nota. El Sínodo de Obispos fue instituido por Pablo VI y trata cuestiones concretas de la vida de la Iglesia. Es convocado por el Papa y es un órgano consultivo. Los participantes del Sínodo de Obispos, como su nombre indica, son los prelados. Sin embargo, este organismo ha ido desarrollándose. El objetivo es conseguir que los obispos no consideren este órgano como un parlamento donde vence la mayoría, sino como un encuentro entre hermanos. Es una experiencia, es un ejercicio de escucha del Espíritu Santo a través de escuchar los unos a los otros. En ese encuentro es vital que los obispos vayan con los deberes hechos. Esto significa haber escuchado el sentir de sus diócesis. No van al sínodo a exponer sus opiniones, sino a ayudar al resto de participantes a entender en qué situación está su porción de iglesia. El Papa pidió varias veces que se escuche y que escuchar sea un criterio fundamental en la vida de la Iglesia. En una democracia lo que funciona en general es la opinión de la mayoría. En la Iglesia sinodal, el principio que regula la vida de la Iglesia es el sensus fidei, es decir, la voz del Espíritu Santo que se manifiesta a través del pueblo formado por los bautizados. El Sínodo de Obispos tiene su propio mecanismo de escucha. Funciona a 3 niveles y así lo explica Carlos Martínez Oliveras, autor de 10 cosas que el Papa Francisco quiere que sepas sobre la sinodalidad. Ha resumido en este manual algunas de las ideas clave. El Papa Francisco, incluso en Evangelii Gaudium, ¿verdad?, habla de todos, algunos y uno. Estos son los 3 niveles de escucha. Primero hay que escuchar a todo el pueblo de Dios. Después tiene que haber un momento de discernimiento por parte del sínodo de los obispos, en el cual la jerarquía también tiene un papel fundamental a la hora de asumir su propio rol de ser pastores del pueblo de Dios. Y finalmente es el Papa. En el próximo sínodo estos 3 niveles de escucha se dividirán en varias fases. Cada obispo convocará encuentros en la propia diócesis. Luego llevará las conclusiones a 2 sedes. Primero a su conferencia episcopal y después a una asamblea continental, que es la última fase antes de reunirse todos en Roma. La organización del sínodo ha insistido en que el Sínodo de Obispos no es la única expresión de sinodalidad en la Iglesia. No reducir el sínodo, la sinodalidad, a sínodo de obispos.
El sínodo de los obispos es una manifestación de la sinodalidad, pero no la única, no la única. Hay otras manifestaciones de sinodalidad en la Iglesia, como son los consejos pastorales, consejos episcopales, y puede haber otras. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa nel terzo millennio. Lo que está claro es que los últimos papas han impulsado este modo de gobernar dentro de la Iglesia, lo definen como algo constitutivo de la Iglesia en sí y se remonta a las primeras comunidades cristianas. El ángel, así le llamaban, al que ayudó a Pío XII a salvar judíos en Roma. En medio del equipo de Pío XII para esconder y salvar judíos hay una figura poco conocida pero muy clave. Su nombre es Pancrazio Pfeiffer y vivió a pocos metros del Vaticano en este edificio de la ahora conocida como Vía de la Conciliazione. Es la curia general de los salvatorianos y una de sus pequeñas calles paralelas lleva su nombre. Conocía muy bien dónde se encontraban las tropas, los militares alemanes y sabía cómo se movían. Y eso, precisamente eso, le daba la oportunidad para salvar a tantos judíos hebraicos que se encontraban aquí, que incluso fueron escondidos en esta casa. Lo que lo llevó a ser conocido como el Ángel de Roma. Su actitud conciliadora evitó que algunas ciudades de Italia fueran bombardeadas. Además, fue el segundo superior de los salvatorianos y gobernó durante 30 años. Supo organizar la Sociedad del Divino Salvador con sus estructuras como las conocemos hoy. Mucho más que el mismo fundador, que era más bien un hombre carismático, que quería o sabía lo que quería, pero quizá en ciertos momentos no sabía exactamente cómo estructurar para que también pudiera sobrevivir en el futuro. No se conoce con exactitud la cantidad de judíos que protegió en la curia general, ni los que pudo ayudar a esconder en territorios vaticanos. Entre las figuras más importantes que salvó se encuentra el político italiano Giuliano Vassalli. Como sacerdotes, como religiosos, como salvatorianos, estamos llamados a salvar en nombre del Señor a todos. Y si es un judío, si es un musulmán, si es un cristiano, un evangélico, un católico, a los ojos de Dios eso no importa, todos son hijos. El trabajo del padre Pancrazio Pfeiffer fue silencioso y sin buscar protagonismo. Cuando alguno le agradecía por salvarle la vida, respondía que a la persona a la que le tenían que agradecer era al Santo Padre, Pío XII. Ahora quiero invitarles a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy, tomado de San Lucas, tenemos esa recriminación de Jesús hacia aquellas personas que le seguían. ¿Por qué? Porque resulta que esa generación pedía signos, pedía cosas extraordinarias. Y dice Jesús, no le va a conceder un signo más que el de Jonás, así como el de Jonás fue un signo para los ninivitas, decía él. O que la reina del sur vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y dice, y aquí hay uno más grande que Jonás, hay uno más grande que Salomón. Entonces, de alguna forma Jesús ahora nos hace el llamado a que no busquemos los famosos milagros, a que no busquemos a aquellos personajes protagonistas que porque tienen fama, un buen marketing, que porque tienen una gran publicidad en los medios de prensa, a través del social media, que por eso quizás nosotros nos sentimos como más embobados, nos sentimos arrastrados por esa elocuencia del hablar. No. Jesús ahora nos invita a que le descubramos en aquellas cosas sencillas, en aquel momento íntimo de la oración, en aquel hermoso momento de la Santa Eucaristía, o en aquel hermano al cual nosotros le damos de comer, o aquel anciano al cual ayudamos. Dice, porque algunas veces confundimos nosotros las cosas. Y porque dicen aquí hay una misa de sanación, voy a que Dios me haga el milagro. Aquí hay un retiro de sanación, viene un predicador famoso, voy a que Dios me haga el milagro. Hermano,
No te dejes fanatizar. Busca a Dios en lo profundo de tu corazón, que el que hace milagro no es ningún hombre, no es ningún artista, sino que es Dios, quien tiene amor y misericordia de ti. Esperemos que la gracia de Dios te ayuda a cambiar de rumbo y a discernir que los que son protagonistas realmente no son los que son más importantes, sino aquellos sencillos que tienes a tu alrededor. Estados Unidos y México alcanzan nuevo acuerdo sobre seguridad. Estados Unidos conmemora hoy lunes el feriado de Colón y el Día de los Pueblos Indígenas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió la primera proclamación presidencial del Día de los Pueblos Indígenas. El lunes trae además el regreso de los desfiles del Día de Colón en Nueva York y Chicago, grandes eventos anuales que fueron cancelados el año pasado debido a la pandemia del coronavirus. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos calificó el domingo de francas y profesionales las conversaciones presenciales que sostuvieron funcionarios del Departamento de Estado de USAID y la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos con los talibanes el fin de semana en Doha, siendo las primeras desde la retirada estadounidense de Afganistán a finales de agosto. Mientras, Estados Unidos acordó brindar ayuda humanitaria al pueblo afgano, al tiempo que se niega a dar reconocimiento a los nuevos talibanes del país, esto según dijeron el domingo los talibanes. En otras informaciones, Estados Unidos y México alcanzaron un nuevo entendimiento con respecto a la seguridad de ambos países. El nuevo acuerdo bilateral prevé ajustar la estrategia contra el tráfico de armas y el crimen organizado. Las delegaciones de ambas naciones se reunieron en la capital mexicana, en donde se llevó a cabo el diálogo de seguridad de alto nivel. Tras el encuentro, el secretario de Estado Antony Blinken consideró en rueda de prensa que el acuerdo marca un nuevo capítulo en la cooperación bilateral. Por último, un ingeniero nuclear de la Marina con acceso a secretos militares fue acusado de intentar pasar información sobre el diseño de submarinos de propulsión nuclear estadounidense a alguien que pensaba que era un representante de un gobierno extranjero, pero que resultó ser un agente encubierto del FBI. Así lo dijo el Departamento de Justicia el domingo. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Existe un puente solidario para paliar el hambre de migrantes venezolanos. Hope for Venezuelan Refugees nació para dar respuesta a la crisis humanitaria venezolana. Arrancó en 2018 cuando los venezolanos fuera de su país contabilizaban 4.6 millones, de los cuales 1.2 se encontraban en Colombia. Una de sus principales líderes es la venezolana Cristal Montañez. Viene caminando de sus estados desnutrido, con hambre, sin dinero. ¿Hacia dónde vamos? Hacia Bucaramanga. Simplemente con aquel deseo desesperante de poder conseguir algo que comer, atención médica para su familia y una vida mejor para ellos y para su familia. De ahí que comenzaron a trabajar en el proyecto en Colombia para responder a la inseguridad alimentaria que muchos de los recién llegados traían consigo antes de cruzar la frontera colombo-venezolana. En Colombia trabajamos mucho con diferentes centros de distribución de alimentos, personas sumamente humildes que decidieron enrollarse las mangas y decir, nosotros no podemos ver a nuestros hermanos venezolanos sufriendo de esta manera. Y comenzaron ellos a atender a esta población migratoria, abriendo sus propias casas, sus propios hogares, invitando a mujeres y niños que se quedaran en sus hogares, cocinando para cientos de personas. Hacer esta labor cada día nos enamora, pero de seguro no lo podríamos hacer solo. Necesitamos de personas de buen corazón como ustedes, que son quienes nos apoyan, que nos distribuyen estos alimentos. En los casi 3 años, desde el inicio de Hope for Venezuelan Refugees, el proyecto había viabilizado la entrega de casi 1 millón de raciones de alimento en 8 puntos importantes de la ruta del caminante venezolano que desemboca en Colombia. Una gesta lograda gracias a donantes como Rise Against Hunger, que apuesta a la solidaridad como antídoto contra la miseria. Ya entiendo por qué Dios me puso en Pakistán a trabajar 12 años de mi vida.
Cristal Montañez, Miss Venezuela 1977, pasó más de una década en misión humanitaria en Pakistán sin saber en ese entonces que se estaría preparando para levantar un proyecto propio que toca directamente la fibra de su corazón. Arnaldo Rojas, Venezuela 360, Voz de América, Houston, Texas. En El Salvador, el FODES, una realidad diferente para cada municipio. Zaragoza y Ayutuxtepeque, dos municipios de La Libertad y San Salvador que reciben de manera diferente la propuesta del gobierno de recortar el FODES y bajarlo del 10 al 1.5%. La reducción esa de la cual usted habla no nos va a afectar a nosotros en lo más mínimo. Creo que para eso nos puso la gente, para tener buenos administradores dentro de las alcaldías, y pues yo creo que es un claro ejemplo el que le estoy mencionando, ya que nosotros sin FODES estamos hemos logrado un incremento de $30,000 de impuestos a $115,000. Lo que yo sí puedo decir es que no todos los municipios somos iguales. Lo que sí puedo decir es que no todos los municipios tenemos el mismo tipo de ingresos. Es decir, algunos municipios son más industrializados, otros no tenemos comercio, otros no tenemos algún tipo de inversión, y eso puede generar una variante entre un municipio y otro. De hecho, por eso la distribución del FODES se da conforme a población, conforme a área geográfica, es decir, son varios elementos los que se toman en cuenta. La buena temporada en la recaudación de impuestos en Zaragoza ha permitido ahorrar el FODES para planificar proyectos que beneficien a los habitantes, así lo explicó el alcalde César Godoy. Sí, nosotros tenemos por el momento ahorrado el FODES, lo vamos a ocupar para obras significativas dentro del municipio, como le decía, la construcción de la clínica médica municipal, la pavimentación tan anhelada que necesita el municipio, la iluminación, videovigilancia, y pues nosotros tenemos proyectado pavimentar por completo la ciudad de Zaragoza, y pues con la nueva disposición, con la nueva unidad que se está creando de parte del gobierno, es para que las obras lleguen a los municipios, obras que anteriormente no llegaban a los municipios. Al eliminar un buen porcentaje del FODES que recibían las alcaldías, el gobierno creará la Dirección de Obras Municipales que se encargará de decidir los proyectos que se ejecuten. Alejandro Noches dice que no solo se tiene que pensar en más infraestructura. Lo que sí creo es de que si en un momento determinado la institución que se va a crear viene a ayudar a las alcaldías, yo no voy a ver nada malo que sea una institución que venga y que ayude. Lo que sí me preocupa, vuelvo a repetir, es el tema de lo que como alcaldías realizamos, que no solamente es obra civil o obras de infraestructura, sino que también la parte social. Las propuestas ya están en la mesa de la Asamblea Legislativa, solo falta que los diputados terminen el proceso de formación de ley. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Nos vamos a Sudamérica, nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial de lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Yamil Espinosa, reportando desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Comenzamos con la información comentándoles que el personal de salud del Perú recibirá la tercera dosis de refuerzo contra el COVID-19 a partir de este 15 de octubre. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, durante su exposición en el Colegio Médico del Perú por el Día de la Medicina Peruana, anunció que a partir de este viernes 15 de octubre se empezará a aplicar una tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 al personal de salud en primera línea. Asimismo, señaló que esta vacuna es una prioridad y servirá para levantar la inmunidad del personal médico y que no se permitirá la muerte de un colega médico más. Días atrás se indicó que como inmunizante de refuerzo se aplicaría solo las vacunas de Pfizer y AstraZeneca, más no la de Sinopharm. Esta tercera dosis en el Perú fue confirmada a inicios de octubre, cuando el ministro precisó que posteriormente también sería colocada a mayores de 65 años y personas con comorbilidades. Por otra parte, Ceballos informó que, como parte del fortalecimiento del primer nivel de atención en salud, hasta el momento se han abierto más de 2.400 centros de salud para poder aplicar también allí la vacuna, en muchos casos en horarios de atención ampliados. Ahora nos vamos a la web. La Arquidiócesis de Lima realiza meditaciones nocturnas en este mes morado. La Iglesia de Lima, bajo el lema Con el Señor de los Milagros, salgamos en misión, se prepara para vivir este mes de octubre con profunda meditación
y actuando solidariamente para acompañar a nuestros hermanos más necesitados. El Arzobispado de Lima nos hace un llamado para unirnos espiritualmente a Nuestro Señor de los Milagros y nos invita a participar de las meditaciones nocturnas que estará a cargo del Monseñor Carlos Castillo en este mes morado. Todas las noches de octubre a las 9 p.m. a través de la cuenta de Facebook del Arzobispado de Lima se estarán compartiendo un ciclo de reflexiones, las cuales también serán subidas a su canal de YouTube e Instagram para que puedan seguirlos y no perderse de este bonito encuentro. Continuamos con la información. Ahora nos vamos a la región de la Amazonía, pues la minería ilegal y la deforestación en Madre de Dios continúa afectando nuestra selva. Se trata de La Lampa, un territorio dentro del escudo protector de la Reserva Nacional de Tambopata, que durante años ha sido el epicentro de la minería ilegal del oro en la región peruana de Madre de Dios. La Pampa se ubica entre los kilómetros 98 y 115 de la carretera interoceánica. Allí se extiende una suerte de poblado sin nombre, en donde hoy viven unas 40.000 personas dedicadas a las actividades vinculadas a la minería ilegal, estimó el fiscal provincial encargado de temas ambientales de Madre de Dios, quien por motivo de seguridad no quiso ser identificado. Hoy, a pesar de los esfuerzos millonarios destinados a echar a los mineros ilegales en la zona, el flagelo sigue en brasas, el desastre ambiental intacto y la trata de personas, el sicariato y la explotación laboral y sexual continúan proliferando como efectos colaterales de esta tragedia. Desde el 2019, unos 100 policías operan en la Reserva Nacional de Tambopata, quienes se adentran diariamente en la selva en turnos mensuales justamente para evitar sobornos y alianzas con locales. Sin embargo, los buscadores de oro vuelven al día siguiente con nuevos equipos y los policías emprenden sus largas caminatas en esa tierra de nadie, arrasada por la codicia. Esta fue toda la información que tenemos para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Yamil Espinosa desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión y JN19. Permiso. Hoy, 11 de octubre, el Santo Oral de la Iglesia nos presenta el día de Santa Marta Soledad Torres. Conozcamos más de su historia. A mediados de 1868, España era una hoguera en la que ardía el fuego de una revolución que pretendía sacar del trono a la reina Isabel II. En las principales ciudades los partidarios enemigos de la monarquía se enfrentaban en cruentas batallas en las que los heridos de los dos ejércitos morían sin ningún auxilio médico ni asistencia espiritual, excepto en Valencia, en donde la madre María Soledad Torres, una monja menuda y frágil, seguida de sus hermanas siervas de María, saltaba las barricadas de ambos bandos y en ellas calmaba los dolores de los heridos, los suturaba, les administraba los santos óleos y les ayudaba a buen morir, y parecía multiplicarse bajo el zumbido de las balas, a las que eludía milagrosamente, y con mayor razón cuando uno de los contendientes quedó tendido en la mitad del campo y desesperadamente pedía auxilio. Entonces la madre María Soledad Torres, sin dudarlo, emprendió veloz carrera en medio de las descargas de fusil y los fragmentos de metralla, llegó a su lado y, como le era imposible echárselo al hombro dada la corpulencia del soldado, comenzó a alarlo suavemente, y mientras lo sacaba del centro del campo, los admirados contrincantes callaron sus fusiles y con reverente silencio esperaron a que la atrevida religiosa lo pusiera a salvo. Viviana Antonia Manuela Torres Acosta, nacida el 2 de diciembre de 1826 en Madrid, procedía de una familia piadosa de escasos recursos, pero tuvo la fortuna de ser educada por las hermanas vicentinas y, como voluntaria de las Hermanas de la Caridad, ayudaba en la atención a los ancianos del asilo que esta comunidad regentaba junto a la parroquia de San Martín. Ese entrenamiento afinó su misericordia, característica que habría de ser determinante en su futura vida religiosa, opción que tuvo que esperar porque
sus solicitudes de ingreso a diversas congregaciones le fueron negadas, o por su juventud, o por su fragilidad física, o por la falta de dote económica, pero no perdía la esperanza. Y esperando una respuesta de las dominicas, que en última instancia estaban dispuestas a recibirla en cuanto hubiese una vacante, llegó su oportunidad a los 25 años cuando se enteró de que el padre Miguel Martínez, párroco de Chamberí, una de las parroquias más pobres de Madrid, estaba interesado en fundar una orden que se encargara de cuidar a los enfermos abandonados y asistirlos a la hora de la muerte. Y como tal proyecto encajaba perfectamente en su ideal de servicio, acudió al llamado, y aunque el sacerdote en principio mostró cierta reticencia para aceptarla por su endeble apariencia, lo doblegó su fortaleza espiritual y fue la última de las 7 postulantes admitidas. Así, el 15 de agosto de 1851, nacieron las siervas de María, ministras de los enfermos, y Manolita, como la llamaban cariñosamente, adoptó el nombre de María Soledad, apelativo que resumía su devoción por la Virgen de los Dolores. Al poco tiempo, dado que 2 de sus compañeras murieron y las otras 4 abandonaron el proyecto, quedó como única fundadora, y las otras 20 monjas que ya formaban parte del colectivo la nombraron Madre Superiora en un momento crucial de la institución, pues unos meses más tarde, su fundador, el padre Martínez, también se marchó a las misiones de ultramar, y Francisco Morales, un entusiasta pero inexperto sacerdote, quien lo reemplazó en la dirección espiritual, la degradó y la envió como simple hermana profesa a la casa más pobre de la comunidad, en Getafe. No obstante, duró poco tiempo en esa condición, porque el padre Gavino Sánchez, sucesor de Morales, la restituyó en su puesto. De ahí en adelante la congregación recobró sus bríos y, respaldada por la reina Isabel II, se desplegó por toda la península ibérica hasta contar con 29 casas, incluido el Hospital de San Carlos del Escorial, que era el centro de atención para los pobres más importante de Madrid. Y desde allí, el papel de las siervas de María fue determinante en la contención de la epidemia de cólera que azotó a la capital española en 1885. A finales de ese mismo año fueron inauguradas la Casa Madre y el noviciado de la Orden, acto en el que las 28 directoras provinciales, en representación de las 300 hermanas que formaban parte de la institución, celebraron un capítulo general que ratificó a Santa María Soledad Torres como superiora general, y ella aprovechó la coyuntura para abrir establecimientos en Roma, Cuba, Puerto Rico, México, y cumplida esta misión y extenuada por el intenso trajín, sus constantes ayunos y largas jornadas de meditación y oración, su salud se fue deteriorando. A finales de septiembre de 1887 quedó postrada en cama y murió en Madrid el 11 de octubre, rodeada de sus hijas. Fue canonizada por el Papa Pablo VI en 1970. Por eso, hoy, día de su festividad, pidámosle a Santa María Soledad Torres que despierte en nosotros la vocación de cuidar a los enfermos y asistir a los moribundos desinteresadamente. Y para concluir nuestro noticiero, lo dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de octubre, que es sobre discípulos misioneros. Jesús nos pide a todos, y a ti también, ser discípulos misioneros. ¿Estás preparado? Basta con estar disponibles a su llamada y vivir unidos al Señor en las cosas más cotidianas: trabajo, los encuentros, las ocupaciones de cada día, las casualidades de cada día, dejándonos guiar siempre por el Espíritu Santo. Si te mueve Cristo, si haces las cosas porque Cristo te guía, los demás se dan cuenta fácilmente. Y tu testimonio de vida provoca admiración. Y la admiración hace que otros se pregunten: ¿cómo es posible que esto sea así? ¿De dónde le viene a esta persona el amor con el que trata a todos, la amabilidad, el buen humor?
Recordemos que la misión no es proselitismo, sino que la misión se basa en un encuentro entre personas, en el testimonio de hombres y mujeres que dicen: yo conozco a Jesús, me gustaría que tú también lo conocieras. Hermanos y hermanas, recemos para que cada bautizado participe en la evangelización y que cada bautizado esté disponible para la misión a través de su testimonio de vida, y que este testimonio de vida tenga sabor a evangelio. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de ABA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.abatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.